el estrés hídrico va a hacer que mucha población que vive en el norte de Chile, por ejemplo, empiece a movilizarse hacia Perú. Ahora nos atiende Noam López Villanes, que es investigador de la Católica, la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar justamente de inseguridad. ¿Cómo estás, Noam? Bienvenido a Exitosa. Ya, Jesús, gracias por la invitación. Noam, tú eres un investigador, especialista en este tipo de temas. En todo caso, yo estaba hablando más temprano con Miguel Ángel Rodríguez Mackey sobre esta alerta de los Estados Unidos, pero quiero saber de tu lado, ya que tú ves el tema con mayor profundidad. ¿Cómo tomas el manejo, ¿no?, del gobierno respecto al crimen organizado? Yo le comentaba a Miguel Ángel Rodríguez Mackey que tal vez deberíamos ya tener otro tipo de enfoque, hablar menos de seguridad ciudadana y más de seguridad nacional. Ajá, bueno, creo que no hay una estrategia clara para poder enfrentar el problema público. Creo que todo se le deja al sistema de justicia penal para resolver caso por caso cada violencia, cada denuncia, ¿no? Y entonces lo que tenemos hoy en día es un sistema de justicia atiborrado por una carga procesal muy alta y del lado del Ejecutivo no estamos resolviendo el problema como problema público. Es decir, ver causas estructurales, institucionales, factores que están coadyuvando a que el problema de la extorsión, del sicariato, del robo agravado, del secuestro, existan, ¿verdad? Entonces, no estamos trabajando con, por ejemplo, el sector privado, que tiene que ver también con el tema. Eh, para hacer las llamadas extorsivas, se necesita, sin duda, usar mensajería instantánea y llamadas telefónicas. Se puede rastrear de dónde vienen esas llamadas, pero se puede rastrear los DNIs, los datos personales asociados a esos números. Se tiene que tener también cuentas receptoras. Se puede rastrear la ubicación y los datos personales de las cuentas receptoras, de las cuentas bancarias receptoras. Se puede rastrear también la desviación de explosivos. La desviación de explosivos que usualmente se usa para la minería ilegal, pero que también se usa para colocar en las puertas, en los portones y hacer explotar como un elemento intimidatorio para que la víctima siga pagando, ¿no? O si no paga, empiece a pagar el cupo, la vigilancia, la seguridad privada fantasma y demás, ¿no? Entonces, empezar a tener liderazgo y empezar a articular con las instituciones del Ejecutivo y también del Ministerio Público para tener salas de crisis y decir, bien, número que llega y se empieza a hacer el rastreo, ¿no? No estar carteándonos a través de solicitudes de información que llegan luego de 6 meses a la policía, luego de 3 meses a la fiscalía, y con eso ya no se puede hacer mucho. Creo que aquí se necesita un liderazgo político, activar los mecanismos institucionales que se tengan y, si es necesario, pedirle al legislativo que empiece a generar proyectos normativos y aprobar normas que nos permita combatir la delincuencia. O sea, yo creo que en ese sentido comparto mucho contigo de que si estamos viendo de manera prospectiva el futuro, Bolivia es un problema que va a empezar a perjudicar en el caso peruano. Y no solo en criminalidad, digamos. O sea, si vamos a digamos, otras disciplinas, a otros temas también, uno podría decir, bueno, el estrés hídrico, que ya lo estamos viviendo en varias ciudades del Perú, hay racionamiento de agua, el estrés hídrico va a hacer que mucha población que vive en el norte de Chile, por ejemplo, empiece a movilizarse hacia Perú. Eso y otros tipos de movilización o desplazamiento son necesarios empezar a, digamos, usarlos para nuestra planificación, ¿no? No solamente en términos de organizaciones criminales bolivianas que ya están operando en Chile, que operan en Argentina y en el sur del país. Bueno, tenemos organizaciones bolivianas que durante muchas décadas han operado en contrabando. Seguro, recordarás de varios pasos no autorizados que son usados por varios carros, convoys, ¿verdad? Pero ahora organizaciones criminales, ¿no?, que ya empiezan a ingresar a otros delitos. Bueno, la organización criminal se dedica a varios delitos.
Sí, claro, bueno, eso que tú comentas no es de ahora, es de siempre en realidad. A mí lo que me preocupa es que no haya, ante todas estas necesidades, una mayor reacción. Como tú lo indicas, aquí la solución es coordinación, que todos estén llamados a determinado lugar y que empiecen a organizarse y cumplir con cada una de sus funciones, porque no se trata solamente de la Policía Nacional. Todo esto se resuelve con los militares en las calles, que esa finalmente es tal vez la receta que ellos quieren y tratar de imponer. Pues creo que no. Los métodos que hemos venido usando, como los estados de emergencia y los militares en las calles, son principalmente elementos disuasorios, ¿no? Es cuando el delincuente que va a robar en tal esquina ve al militar y dice, bueno, ya no robo aquí, me voy por allá. Bueno, y también ya se ha probado en el Callao, no hay una publicación de tres colegas, Román, ¿no? Casubo y Hernández, quienes han hecho un análisis del estado de emergencia en el Callao, en los dos últimos estados de emergencia en el Callao, y han probado, ¿no? Porque han hecho el seguimiento de la serie histórica de la victimización en el Callao, y también han hecho un trabajo de campo, un trabajo de terreno, y han podido identificar ya de manera estadística, algo que no teníamos hace algunos años, pero la publicación es de hace un mes, en la que uno tiene un modelo estadístico significativo para decirte que los estados de emergencia y los militares en las calles no solucionan el problema. Antes podíamos decir muchas cosas, pero si es que queremos tomar decisiones basadas en evidencia, basadas en conocimiento científico, entonces podemos echar una lectura a esta investigación y decir, bueno, parece ser que por ahí no va. Y principalmente no va porque, por ejemplo, la extorsión. La extorsión no sucede, pues, de una persona que esté en una esquina, en un parque, extorsionando, ¿no? Puede ser en cualquier otro lugar, puede estar fuera del país, basta la mensajería instantánea, desde la comodidad de su hogar o en un penal, y desde ahí está extorsionando. Entonces, el estado de emergencia, la supresión de derechos, ¿no? Y libertades para la movilización, la reunión, no va a servir Eh, para que podamos abordar el problema. Claro, no, ahora, Sí, si ni las leyes y ni los militares disuaden a los delincuentes, ¿qué los podría hacer retroceder? correcto. Me parece que los operativos basados en inteligencia, inteligencia estratégica, prospectiva, ¿no? Como quiera llamar la policía, pero es la inteligencia que ha usado la DIVIAC para no hacer estos operativos en los penales, por ejemplo, en donde lo que se hace es que los internos aparezcan amarrocados y donde el producto sea solamente algunas bolsitas de marihuana. Si se hace operativos con inteligencia estratégica, prospectiva, con todas las herramientas que le da la norma a la policía, entonces podemos tener a la larga unos operativos que son menos masivos, menos ruidosos, estruendosos para la foto, en donde están todos sentados, son más quirúrgicos y podemos ir a las celdas de quienes, por ejemplo, están operando el negocio o negocios o haciendo llamadas extorsivas, ¿no? Inteligencia estratégica, y para eso hay que tener inversión, sin duda. Segundo, articular con los privados que tienen que ver en el asunto, no privados locales, comercios, emprendimientos, sino privados grandes que ofrecen servicios de telefonía, de banca, que tienen que estar en las salas de crisis para resolver el problema. Tercero, me parece que, y ya se ha comentado también en el programa, el uso de armas de fuego, ¿verdad? Es decir, los homicidios, se está usando mucho el SINADEF para poder publicar la cantidad de homicidios que existe, pero hay que tener en cuenta que en el Perú existe un mecanismo entre la policía y el Ministerio Público para corroborar sus registros, sus padrones, y tener luego un padrón, ¿no?, estandarizado de quién ha sido víctima de homicidio. Porque encontrar a una persona en la calle o un NN, por ejemplo, sin algunas partes de su cuerpo, que esto es muy triste y muy crítico, pero es un caso que abona a la estadística. Entonces, SINADEF dice que más o menos 1.500, ¿verdad? Pero las tasas de homicidio que hemos ido construyendo en los últimos años hasta el 2021, porque realmente el Estado no se está preocupando por generar datos de homicidio, es que hasta el 2021 la tasa era de 8 por 100.000 habitantes. Hoy en día con el SINADEF, que es 1.500, es mucho menos. Entonces, la tasa
por 100.000 habitantes, más o menos eran 2.500 homicidios anuales. Entonces es necesario, ¿no?, usar SINADEF sin duda, pero también empezar a ver otros registros que se tienen en cada unidad policial y en cada fiscalía de turno. Esto que me estás comentando me parece interesante. ¿Cómo así tenemos un descenso en la tasa de homicidios cuando vemos mucho más crímenes que se cometen? Solamente el jueves se acabó con la vida de ¿cuántas personas? 8, ¿no? Y bueno, pues, o sea, ¿quién no comunica? Correcto. Mira, tenemos una ley que creó la política criminal, ¿no?, el Consejo Nacional de Política Criminal, y tiene un comité estadístico que ve el crimen, ¿no? Entonces, el CEIC, puedes encontrar la norma, el CEIC desde hace algunos años está encargado de producir, junto con el INEI, un libro que lo podemos encontrar en Google, que se llama Contándolos uno a uno, que tiene que ver con los homicidios. Y cada año, para producir el libro, se ha tenido que cruzar la fuente policial, la fuente fiscal y la fuente de medicina legal. Ese es el, digamos, el procedimiento que hemos aprobado como país para poder tener al final el registro de homicidios. Claro, el SINADEF es el registro de defunciones, es una fuente que se utiliza, ¿correcto? Pero también ingresan las denuncias de homicidio, el cuerpo que está en medicina legal, que ha pasado el peritaje de medicina legal, que dice que tal persona ha sido víctima de homicidio, y con eso recién se obtiene, ¿no?, de ir cruzando, diciendo, aquí está tal persona, aquí está tal persona, aquí está tal persona, muy bien, esa persona ingresa al registro final. Porque denuncias de homicidio, si hay una víctima de homicidio, pueden haber 2, 3, 4 denuncias de una sola víctima. Y de un NN, por ejemplo, no saber quién es, no hay datos personales, también ingresa al registro y se calcula y se evalúa si ha sido víctima de homicidio. O sea, esto es algo colegiado, técnico, y es un proceso, ¿verdad? Entonces, si uno mira las publicaciones hasta el 2021, porque hasta el 2021 tenemos la tasa de homicidios en Perú a nivel mundial reportada, uno va a ver que el 2020, 19, 18, los homicidios en términos acumulado llegaban aproximadamente a 2.500. Eso generaba que nuestra tasa de homicidio es de 8 por 100.000 habitantes. Hemos llegado hasta 7, 6.9 por 100.000 habitantes. Eso nos colocaba en América Latina más o menos como en el último quintil de la violencia. Y compartíamos el quintil con Uruguay y Chile, ¿de acuerdo? Entonces, claro, comparado con otros países, la tasa de homicidios es mucho más alta, de 20, 30, Venezuela 70, 120, América Central, por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces hay que tener claridad cuando usamos las fuentes de información, porque en el SINADEF es el registro de defunciones, van todas las defunciones. Entonces pueden haber suicidios, puede haber muerte natural, muerte por accidente de tránsito, y eso hay que identificar, hay que ver la ficha, ¿no?, el peritaje, hay que ver los datos del contexto, y recién podemos decir homicidio. No es algo tan sencillo. Bien, Noam, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bien, gracias a Noam López Villanés. Bueno, todo el mundo tiene la misma lectura respecto a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata es que, o sea, tenemos múltiples necesidades y que solo se pueden resolver si existe un compromiso de toda la línea, ¿no?, de autoridades que están comprometidas en este tema, incluso hasta los privados. Bueno, los privados también están afectados por el tema del crimen organizado. Sé que ya han incrementado, por ejemplo, sus medidas de seguridad. Tal vez a ellos les es más difícil que les llegue la extorsión, ¿no? Porque claro, llegar hasta la cabeza de una empresa es muy complejo por ahora, pero en algún momento los delincuentes se van a agenciar la forma, ¿no es cierto?, de llegar hasta estas personas y de alguna manera poner en riesgo sus vidas, las de sus familias. O sea, tengamos claro el panorama. Y sí, aquí actuamos con mucha perspectiva, ¿no? Indicando cuáles son los temas que se van a venir para el Perú. Por eso es que ahora estamos ya empezando a hablar sobre seguridad nacional,
que tiene ya otro tipo de enfoque, ¿no? La seguridad ciudadana sí, es importante, pero no es lo central en este momento, por eso es que ahora sí estamos en la disposición de decirle a la autoridad que piensen un poquito más en todo el Perú, a nivel territorial, no solamente en Lima, que creo que ahora estamos abocados solamente aquí. Esta radio es de carácter nacional, o sea, sí, Lima es importante por ser la ciudad mucho más grande, pero no está ajena a lo que pasa en Trujillo, en Chiclayo, en Arequipa, en Loreto, en Cusco, en Madre de Dios, o sea, en Cajamarca, o sea, en todo el Perú. Y esto es un problema grande, es un problema mayor, es un problema, ¿no?, que tiene diferentes ámbitos, económico, político y social, y que va a llevar en algún momento a que exista también un rechazo hacia quienes están asumiendo la autoridad, que ya lo estamos viendo por lo pronto a través de encuestas que tratan de minimizar, pero que son relevantes y que te pueden dar una lectura sobre lo que podría pasar más adelante. Y yo sí concuerdo con muchos al sostener de que estas manifestaciones por ahora, ¿no es cierto?, de impacto medio, van a llegar a ser mucho más grandes y el gobierno va a tenerla bastante difícil. Ahora está empezando a temblar, más adelante podría caer.